Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, listos para la edición de nuestro programa de hoy. Hace un par de días, un buen amigo y amigo en común de nuestro invitado de hoy me increpaba en relación a los invitados del programa y me decía, chico, habla de economía, queremos saber de economía. Y yo le dije, chico, yo dejé de invitar a los economistas, porque a los economistas que yo invitaba me decían que el problema de Venezuela no era económico, sino que era político. Bueno, entonces voy a invitar a los políticos. Ahora me dicen que no invita a políticos, que invite a economistas, y aquí estoy con un brillante economista. Y hoy vamos a hablar de economía. Economía porque el invitado es profesor de economía y fue nada menos y nada más que ministro de economía de este país desde en esta era de la llamada Revolución Bolivariana. Lo presenta Rafael Ángel Andrés Galicia, joven periodista zuliano, avisado. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y de Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, el diario ¿Qué pasa?, a través de Somos Noticias Col y también a través de Noticias Barquisimeto y sunoticiero.com. Como bien lo adelantó Rafael Galicia, hoy vamos a tener un programa, como él dice, un paréntesis en toda esta agenda política que está viviendo nuestro país para tocar, a mí me parece, el tema más importante para el venezolano, que es la economía de su país. Para ello vamos a conversar con el profesor Rodrigo Cabezas, es también profesor universitario de la Universidad del Zulia y también fue ministro de Finanzas durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Pero antes que todo, profesor Rodrigo Cabezas, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hola, ¿qué tal? Saludo a los dos de manera respetuosa, y contento de poder conversar sobre estos temas. Y como estamos en un tiempo de Olimpiadas y de rompimiento de récord de Yulimar Rojas, que rompió un récord mundial, estoy rompiéndole a ustedes un récord de que van a entrevistar a alguien que no es candidato. Pero un momentico, ¿qué dice no ser candidato? No es cierto. Vamos a ver. Está roto el récord de que... Bueno, ahora sí es. Bueno, haré lo posible por no hablar de política, sino de economía, en todo caso de política económica. Claro. Bueno, Rodrigo, gracias por atendernos. Es que yo decía, y con esto comienzo la entrevista, si en estos días, chicos, ojalá, y después de todas estas elecciones y tal, después del 21, como no hay más cronograma electoral, salvo el referéndum revocatorio que tocaría el próximo año, ojalá el gobierno se ponga a arreglar la economía, porque es el principal problema de este país. Chico, y de pronto aparece este anuncio que, por cierto, el comunicado del Banco Central que anuncia la nueva reconversión no tiene la firma del presidente del Banco Central de Venezuela. El comunicado, eso no debe ir firmado por el presidente. Bueno, no sé. Me ha generado dudas porque luego de la circulación de un comunicado del Banco Central de Venezuela donde se anuncia una reconversión monetaria, el señor presidente de la República se ha dirigido al país en unas 2 o 3 ocasiones y no ha comentado nada de semejante anuncio tan trascendental para la vida de los venezolanos. Y como el invitado de hoy estuvo a cargo, tuvo entre sus tareas nada menos y nada más que una reconversión monetaria,
yo quiero hacer este breve introito para escuchar serenamente a Rodrigo y que comencemos a escuchar de él su opinión sobre el anuncio de la reconversión, pero yo estoy seguro que él abordará en su amplitud la crisis económica, que en varias ocasiones yo le he escuchado cuando tiene el atrevimiento de ir a la entrevista de otros programas, sin antes haber venido al programa de Ocho Columnas. Él califica la situación como de una tragedia económica, le he escuchado en algunas entrevistas, y falta de profesionalismo, ha dicho en otras. Bueno, Rodrigo, estoy deseoso, y yo creo que el Zulia está deseoso de escucharte en este tema de economía. Bien, gracias. Excelente oportunidad. Tratemos de ser pedagógicos en esto. Por favor. Desde la profesión maravillosa que me tocó de vida tener, la profesión de economista. El Banco Central de nuestro país, de la manera más inusual, coloca en su página web, lo vimos en las computadoras, coloca en su página web un comunicado de una cuartilla, ni siquiera con el título de la reconversión, sino con un título propagandístico. Y aquí comienza lo delicado de esto. Dice: rumbo al Bolívar digital. Rumbo al Bolívar digital. Y dentro del contexto, el texto anuncia que a partir del 1 de octubre hay una nueva familia de billetes en Venezuela, lo que se conoce como un nuevo cono monetario, que no es sino técnicamente una reconversión monetaria, una reexpresión de las unidades monetarias de hoy en otras unidades monetarias. Y son 5 billetes con, hasta ahora, por lo que hemos visto, el billete de 5, de 10, de 10, 20, 50 y 100. Y 100, y una moneda de un bolívar. Que regresan, creo, las monedas. Ahora, el sencillo no se vio, la locha ni nada, por eso se vio. Y a partir del 1 de octubre. Y dice, bueno, que está en el marco de la digitalización del sistema monetario en Venezuela, sin mayor explicación alguna, sin ninguna orientación pedagógica, sin anunciar que va a haber una política de información que yo espero que hacia octubre la haga. Les queda lo de agosto, septiembre, para orientar a la opinión pública. Y por supuesto se generó incertidumbre, temor, angustia, los pensionados, los jubilados. Si yo gano 7 millones de bolívares, ¿cómo es que ahora voy a ganar 7 bolívares? Y entonces, ¿en qué se van a quedar los precios? ¿En qué nivel? Todo ese tema de angustia. Angustia, preocupación. ¿Qué puedo decir? La reconversión, primera cosa, la reconversión monetaria, esta que está anunciando el gobierno, es absolutamente necesaria. No se puede ponerse a cuestionar porque eres de oposición de lo que está haciendo el gobierno, otra vez quitándole cero. La economía venezolana requiere una nueva reexpresión para que el sistema de cómputo, las transacciones, el manejo presupuestario público de las empresas públicas, de las empresas privadas, desde los bancos hasta una clínica odontológica, una clínica de cualquier tipo, una panadería, pueda tener un manejo contable adecuado y no esta de millones y millones y millones. A esto se llega, por supuesto, porque hay inflación. A esto se llega porque la inflación ha quemado el poder que tiene de compra un billete determinado. Así se llegó en la del 2008, que dirigió el Banco Central en ese momento, 2007-2008, que presidía Gastón Parra Luzardo, que a mí me correspondió como ministro de Finanzas acompañarle, respaldarle. Pero eran 30 años de 3 décadas de inflación. Desde que arrancó la inflación de 2 dígitos en los años 80, se decidió hacer esa reconversión monetaria. Ahora era urgente porque tenemos 4 años en hiperinflación, que es mucho más delicado. Cuando yo fui ministro de Finanzas en 2017, la inflación fue
en todo el año, 23%. Este año la inflación va a ser 1900%, siendo optimistas. Entonces, primera cosa, era necesaria. Ahora, cuando algo es necesario, yo esperaba la rueda de prensa del presidente del Banco Central, del ministro de Finanzas o de la ministra de Finanzas, explicando con las tablas, explicando a la nación, a sectores privados, a los sectores públicos, lo que se iba a hacer, los efectos que ya podía tener o no, y mostrando el cono monetario y explicando. Entonces surgen dudas. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. No está resuelta, pero de pronto mañana lo anuncian a destajo. Por ejemplo, va a quedar el cono monetario solo. La última unidad monetaria que muestran es un bolívar que antes costaba 1.000.000, y cuando tengas que comprar algo que en este momento cuesta 500.000 bolívares, ¿con qué pagas eso? Es decir, porque no hay vuelto, no tendríamos efectivo. Entonces quedan algunas dudas, pero esta primera consideración es importante para los que nos están oyendo. Segunda consideración, y entramos en cualquier discusión o debate o pregunta. Esta reconversión no tiene nada que ver con la inflación o la deflación. Es decir, la reconversión es neutra con relación a la hiperinflación. El que diga que la reconversión va a resolver el problema inflacionario en Venezuela, pues por supuesto está faltándole el respeto a la sociedad y es un ignorante. Pero igual, el que diga que eso va a ocasionar una reducción de los precios en Venezuela, tampoco, porque simplemente es una reexpresión del sistema de cuentas, el sistema de cómputo en Venezuela, y que va a servir para las transacciones. Es decir, hoy una harina pan en Venezuela, bueno, aquí en Maracaibo, y lo sé porque acompañé a mi esposa a comprarla, una harina pan cuesta 4.200.000 bolívares. A partir de la reconversión, si no se mueven los precios, eso cuesta 4.2 bolívares. El kilo de carne, Rafael, tú estás por allá un poco lejos, pero aquí en Venezuela, aquí en Maracaibo, el kilo de carne cuesta 24 millones de bolívares en inflación. Hace 3 meses eso era 17 millones, ¿verdad? Así es. Era 17 millones. Ahora cuesta 24 millones de bolívares, casi, wow. Casi el sueldo de profesor universitario que yo tengo. Entonces, esos 24 millones de bolívares, a partir de la reconversión, ya no son 24 millones. Entonces, el kilo de carne costará 24 bolívares. Necesitarás un billete de 20 y 4 monedas. 4 monedas para cancelarlo. Entonces, no debe haber ninguna preocupación, entonces, en ese sentido. Por favor, que esto lo debería estar diciendo el presidente del Banco Central y no yo, porque yo no soy vocero del Banco Central, pero digo este concepto económico. No Así es. resuelve los temas de inflación. Y lo tercero y último, que es derivado de esto, esta reexpresión monetaria en Venezuela no resuelve los dos grandes problemas macroeconómicos que tenemos, Rafael. A los dos, Rafael. Es que los dos grandes problemas macroeconómicos o de desestabilización macroeconómica que vivimos no lo resuelve para nada, pero esto es simplemente un maquillaje, que es la recesión económica que comenzó, la subrayo, la pongo en negritas, en alta voz, recesión económica, es decir, caída constante de la economía, producir menos alimentos, vestidos, calzados, automóviles, vivienda, etcétera, etcétera, vestido, lentes, lo que sea, comenzó en el 2014 y es 2021 y sigue la caída de la economía. Y el segundo gran problema que no resuelve es, por supuesto, el tema de los precios. La hiperinflación que comenzó en los dos últimos meses del 2017, y que este es el cuarto año de hiperinflación y que es, digamos, para mí la anomalía más grande de la economía venezolana, de la desestabilización macroeconómica más importante que puede tener un país. Cualquier sistema económico tiene problemas, la recesión, deflación, inflación, pero el cáncer, la metástasis es llegar a la hiperinflación.
Por eso los gobiernos, cuando se llega a la hiperinflación, trabajan aceleradamente para salir de ella, porque la hiperinflación destroza los salarios. Eso es inmediato. Destroza el gasto público. Y tuvieras gobernadores y alcaldes que no han tenido capacidad de hacer absolutamente nada. Y destroza algo también trascendente para el crecimiento, que es la inversión, tanto pública como privada. Profesor, yo lo escucho y da, a mi juicio, un correcto análisis de la realidad, digamos, de las medidas. Pero yo siento que el gobierno se tropieza con la misma piedra una vez más. El gobierno ya hizo la reconversión monetaria en el 2018. 3 años después, le surge la necesidad de volver a reconvertir o, digamos, a reexpresar la moneda venezolana. Pero pareciera que es una medida aislada dentro de un plan que tiene que tener, un plan o una política económica que tiene que tener. ¿Por qué el gobierno repite esta estrategia sin un plan detrás si dentro de unos pocos años no va a funcionar? Diciendo que no va a funcionar, viendo lo que ocurrió en el 2018 y 3 años después vuelve a lo mismo. ¿Qué debería hacer el gobierno como plan para derrotar a la hiperinflación que contemple una reconversión monetaria? Muy bien, entonces tú has ido quizás al fondo del problema, una pregunta de economía política para la economía que estamos viviendo. Entonces nos salimos de la reconversión, porque la reconversión al final termina siendo una especie de medida administrativa. Óyeme, algo así como subiste de peso, entonces tienes que cambiar esa camisa o meterle o sacarle un poquito para que los botones no se vean tan atrapados, pero es administrativa. ¿Cuál es el problema de fondo? Que tienes que ponerte en dieta, que tienes que ir al médico, que algo está pasando con tu cuerpo. Entonces, algo está pasando con la economía venezolana. Sí, está pasando algo muy grave, la recesión y la hiperinflación, pero allí llegamos. La recesión comenzó en 2014, siguió en el 2015 y siguió en el 2016 y siguió. Pero en el 2014, alguien me preguntó una vez, allá en Globovisión creo que fue, me preguntó Vladimir Villegas, excelente amigo tuyo, periodista, pero ¿cuál es la razón de la crisis? Y de la primera causa de la razón de la crisis en Venezuela tiene que ver con la impericia profesional y económica, el manejo no profesional de la política económica. Y es así, cuando tú tienes en el Banco Central gente que no es economista, cuando tienes el Ministerio de Finanzas, ningún macroeconomista, cuando tienes en la conducción de los ministerios de la economía, gente que no conoce este tema. Sobre todo, mira, yo fui ministro de Finanzas, mira, tú sabes quién tiene que estar ocupado, un ministro de Finanzas, porque tiene que tener en su cabeza la política fiscal, la tesorería, todos los días, la tesorería de la República, el ingreso del CENIAT, los tributos, cómo se está comportando PDVSA en su ingreso, oye, cómo se están comportando los bancos, tenías el reporte de los bancos para ver cómo estaban el sistema bancario, tenías la preocupación de los seguros, reaseguros, tenían la preocupación del crecimiento económico. Todas las semanas había una reunión con el presidente del Banco Central para observar cómo iba el crecimiento económico, cómo iba el manejo de las reservas internacionales, las exportaciones, las importaciones. Tiene una gran ocupación. ¿Y para qué? ¿Para qué es un ministro? Para hacerle las alertas al presidente de la República o al gabinete económico. Mira, está pasando esto hay que corregirlo inmediatamente. En fin, pero aquí no hay nada que ver con eso. Aquí no hay ruedas de prensa de los ministros de la economía permitiendo que les hagan preguntas sobre los temas correspondientes. Bueno, y yo te digo lo siguiente, Rodrigo, claro que no lo hay, tienes muchísima razón. Y entonces los ministros, cuando medio declaran, culpan a la guerra económica de todos los males de la nación. Y ahí se quedan, ¿no? En esa narrativa, en ese discurso de la guerra económica que ahora le han sumado las sanciones. Entonces, porque la guerra económica y las sanciones es
la causa de la hiperinflación. Entonces, Bueno, perdiste la guerra porque si empezó en el 2014 y te han llevado a tal nivel de destrozo, quiere decir que tus ministros, tu presidente, ustedes perdieron la guerra económica, son unos ineptos. bueno, claro, yo les he dicho, bueno, si esto era una guerra, la perdimos, la perdimos hace rato. Bueno, nos hace señas, Rodrigo, que debemos ir a la pausa. Vamos a la pausa y al retorno seguimos conversando con el profesor Rodrigo Cabezas Morales. Hablamos sobre la economía de Venezuela. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestra conversación con el ex ministro de Finanzas, profesor universitario de la Universidad del Zulia, Rodrigo Cabezas Morales. Por cierto, saludos a todos, a toda la audiencia de la costa oriental del lago, que vía mensaje de texto me llegan muchísimos mensajes de texto de la costa oriental del lago. Bueno, Rodrigo, retomando el tema de hoy, estrictamente económico. Le advierto a la audiencia que deben estar extrañando algunas preguntas en el orden político, pero será en otra ocasión que pudiéramos conversar la cosa política con Rodrigo. Queremos aprovechar al máximo sus conocimientos sobre el tema económico. Bueno, muy bien. No hay en la reconversión monetaria un camino claro, certero de, digamos, disminución de la hiperinflación, eliminación de la hiperinflación y todos estos desequilibrios económicos. ¿Qué va a pasar? La reconversión va a ayudar, va a empeorar, va a disminuir. Ya explicaste en la parte pasada que era una medida administrativa, te la entendí perfectamente, porque es que ninguna calculadora, aquí no caben ya algunos ceros, algunos números de todo esto. Entonces, ¿de qué va a servir esta reconversión? ¿Qué necesitamos al margen? ¿Qué le sugiere usted al gabinete económico que con la autoridad moral que tienes puedes hacerlo? Bueno, queda claro que la reconversión, que es la reexpresión de precios en nuestro sistema monetario, en nuestro sistema de familias de billetes, bueno, digamos de billetes digitales, porque no va a haber efectivo. Esa es otra cosa que no han informado, ¿verdad? Ajá, ¿cómo es eso? Yo no lo entendí. No, porque no lo han informado, nadie sabe. A ver, en la primera reconversión que hizo el Banco Central de Venezuela, que la trabajó en el 2007, a ver, en el año 2006 hizo un análisis de viabilidad. Gastón Parra, te voy a nombrar un gran economista que también fue uno de los mejores economistas de nuestro país, Domingo Francisco Maza Zavala, ¿verdad? Ellos hicieron un trabajo de una investigación, un documento de la viabilidad para la reconversión. Todo el año 2007 se trabajó y uno de los puntos de la reconversión era dotarnos de las nuevas familias de billetes. Y en el mes de abril de ese año, el Banco Central, acuérdate que entraba en vigencia el 1 de enero del 2008, el Banco Central de Venezuela contrató las piezas monetarias. Óyeme la cifra, 17.000 millones de piezas de billetes del nuevo cono monetario se contratan con tiempo. Eso fue en empresas en Europa, hizo contrataciones del Banco Central, y se recibieron en el mes de octubre, que por cierto, ni Gastón Parra, presidente del Banco Central, ni el ministro de Finanzas de la época se fueron al aeropuerto a decir, aquí están llegando los billetes. ¿Se acuerdan ustedes del año 2018? Contentísimo, aquí están llegando los billetes, que es una cosa risible, absurda. Esa es tu tarea. Entonces, estaban los billetes. En el mes de noviembre se hizo un operativo terrestre y aéreo de distribuir el cono monetario a todo el sistema bancario, desde Amazonas hasta Yaracuy, Zulia, en fin. Y hasta en diciembre se hizo
un ensayo para calibrar los billetes en los cajeros automáticos. Todo eso se programa. Ahora no sabemos si hay o no efectivo. La estimación altamente probable es que no va a haber efectivo. Por eso ya hablan ellos de la digitalización, de la utilización de nuestra moneda. Ya eso se está practicando en estos 2 años, porque como efectivamente la hiperinflación es de tal magnitud, que por supuesto no hay efectivo. Tú sabes, el porcentaje, eso también es un número. En economía no hay ciencia sin el número. Claro. En la economía venezolana, el efectivo debería ser el 12% en promedio, el 12% en promedio de la liquidez monetaria. Y eso lo cuida el Banco Central. Los que están allí vigilando el cuerpo económico saben que la emisión de dinero debe aproximarse siempre, en el caso venezolano, a 12% aproximadamente. Ese era el histórico de los años 90 y de prácticamente todo el año hasta el año 2012 de este siglo. Bueno, ¿tú sabes cuánto es eso ahorita en efectivo? 2%. Entonces, algo que debería ser 12% y de 2%, pues por supuesto eso es anormal. Es como que si tú tuvieras la tensión que deberías tenerla en 12,7, y si viene alguien y te da a mí y dice, no, mira, usted tiene 18 y 15, usted está en una situación delicada, grave. El número es una guía para la ciencia, porque está establecido por experiencia histórica. Bueno, de manera que cuando tú me preguntas qué puedo yo recomendarles, yo tengo una conclusión en este tiempo histórico que corre. La conclusión es que la crisis, para resolver la crisis económica, le es prelante a la crisis económica. Porque mientras que no haya confianza, aquí no va a ser posible levantar una de las dos grandes categorías del crecimiento, que es la inversión. La otra es el salario. Por tanto, yo saludo, me alegra mucho como venezolano y pensando en un horizonte donde se supere la devastadora crisis económica y humanitaria que vivimos, que haya México, que hoy la esperanza sea que en México pueda haber un acuerdo de convivencia democrática, de elecciones civilizadas, pacíficas y sin trampa, y donde el pueblo venezolano pueda expresarse y donde haya condiciones políticas para la convivencia democrática, la alternancia democrática, los esquemas para nosotros resolver la crisis económica. Porque ahorita, por ejemplo, ejemplo concreto, si hubiese un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó, pudiéramos en conjunto dirigirnos al Fondo Monetario Internacional para que los aproximadamente 5.200 millones de DEC, que es una especie de la moneda del Fondo Monetario Internacional, los DEC, derechos especiales de giro, pero que equivalen a dólares y pueden ser utilizados como reserva internacional, podamos acceder a ellos para comprar vacunas. Con eso compramos 3 veces la vacuna que necesitamos, ¿sabes? 3, 4 veces. Pero podemos comprar respiradores, podemos aliviar parte de la crisis alimentaria que tenemos. Pero Fondo Monetario no nos entrega el dinero por la crisis política. Te pongo un ejemplo de que un acuerdo entre el gobierno y la oposición democrática de Venezuela, que lidera Guaidó, claro que podría traernos beneficios como el de que tener unos recursos claramente destinados, por ejemplo, a programas alimentarios para los niños, porque toda la estadística que estamos viendo, toda la que llega por ejemplo, la última investigación de la UCAP, es dramático ver cómo ellos dicen allí que de los niños venezolanos están en una situación de desnutrición, y observas que de cada 10 niños menores de 5 años, cada 5 niños de 10 menores de 5 años están en una situación de desnutrición infantil, y el que no se mueva por eso es que no ha tenido hijos, porque tener una nutrición es terrible, ¿verdad? Claro. De acuerdo. Bueno, explorémoslo. Yo creo que es prelante. No hay posibilidad de sacar la crisis económica de Venezuela si no hay ese acuerdo político, y
y no hay un gobierno claramente que transmita confianza al mercado financiero internacional, que pueda desarrollar una política económica dentro que tenga como principal objetivo parar, detener, derrotar la hiperinflación que nos agobia. Profesor, utilizando el contexto de los Juegos Olímpicos de los que habló al inicio, Venezuela está a punto de colgarse la medalla dorada como el país con más tiempo en hiperinflación. Sí, sí, estamos en términos históricos, en términos de la experiencia histórica, estamos ya tras de Nicaragua. Si el próximo año se metió en una hiperinflación terrible en el primer gobierno de los sandinistas, pero allá había guerra. Es decir, recuerden que al primer gobierno de los sandinistas se le financió lo que llamaron el ejército de los contras, pero que era una guerrilla interna que volaba oleoductos, que se enfrentaba al ejército. Se estaba en una situación muy dramática de guerra y de recesión económica muy importante. Entonces, la hiperinflación o la tratas con rigurosidad económica o no la puedes vencer. Déjenme decirle esto de pedagogía a los que nos están escuchando, porque en estos tiempos, voy a usar una palabra no muy mía, pero que me encanta mucho, de las lecturas de las cartas y de los textos, no tanto de sus libros, que usaba Carlos Mar en su tiempo cuando debatía, ¿no? En vida, él debatía mucho con tipos, con gente sobre los temas, y entonces él se molestaba mucho cuando alguien hablaba sin saber y él los llamaba charlatanes, mucha charlatanería, decía Mar. Y en estos tiempos yo he oído demasiada charlatanería con relación a cómo salir de la hiperinflación. Bueno, Venezuela oyó hablar del petro en el 2018 y hasta daban conferencias, hasta un historiador de una conferencia en el Banco Central, el petro es la solución y le vamos a torcer el cuello al dólar y lo vamos a aplastar, etcétera. Y luego la indexación y todo lo demás. Lo que quiero decir es lo siguiente. De acuerdo a la experiencia histórica de la ciencia económica del siglo pasado y la que va de este siglo, con la inflación, con la hiperinflación de Zimbabue y las que va del siglo pasado que comenzaron en Austria y Alemania en la década de los años 20, y luego las de América Latina, la hiperinflación de Argentina, Bolivia. Déjenme decirle lo siguiente. Todas ellas, todas esas hiperinflaciones ya estudiadas, ya con la radiografía y la tomografía precisa, sobre todo de los economistas. Y ustedes dos no las hayan estudiado, está bien, ustedes son excelentes periodistas, pero yo sí las he estudiado, pues yo soy economista y las tengo que estudiar para saber de lo que estoy hablando. Todas ellas fueron originadas por los gobiernos, porque empezaron a emitir dinero desde el Banco Central de Venezuela, sin ningún respaldo en la agricultura, en la industria, en el comercio. Segundo, todas ellas transitaron destruyendo salarios, inversión, gasto público y devastando la economía. Y tercero, lo más importante, todas ellas salieron porque salieron de eso, todas salieron, todas las hiperinflaciones que ha tenido la historia en los últimos por lo menos 120 años, han salido con programas monetarios, fiscales, programas macroeconómicos que les permite un financiamiento internacional, anclar su moneda y detener la hiperinflación. El último gran ejemplo es lo que ocurrió en Brasil, que con el Plan Real, que fue maravilloso, uno de los que más se estudia en política monetaria para los estudiantes o para los economistas. Lo que quiero decir es que sí se puede salir de ella, pero no se puede salir con charlatanería, no se puede salir con brujería y no se puede salir con el dejar pasar y el dejar hacer. Pero Rodrigo, ¿pudieras ejemplificar cómo sería una política monetaria, dijiste, verdad? O una política anti-hiperinflacionaria. Esa política para salir de la hiperinflación, ¿qué medidas lleva? Sí. Bueno, tremenda pregunta. Me gustaría, yo te la voy a responder, pero me gustaría que también se la haga a algunos que
de los voceros oficiales económicos del gobierno. Ahí le estás enviando una asesoría gratis a los ministros. A ver qué cara ponen cuando le hagas una especie de curva tipo Wilson Álvarez. ¿Ah? Maravilloso. A ver, un programa monetario y fiscal requiere un cuerpo de decisiones importantes de los diseñadores de la política económica. La primera cosa que hay que hacer es ordenarle al Banco Central que no emita más dinero electrónico sin apoyo. Porque aquí ni siquiera es dinero inorgánico, no hay billetes, es simplemente una computadora. Esta que tengo yo aquí, necesitamos 10 billones para pagar el bono tal, necesitamos 15 billones para pagar el bono LL, necesitamos el bono, entonces 10 millones, Banco Central en computadora, sin que se produzca ninguna relación con la economía real. La economía real es la producción agrícola, la producción industrial, la producción agroindustrial, la actividad de comercio, la actividad de exportación, en fin. Esa es una primera gran medida. La segunda medida, que ya es más técnica económica, con mucho cálculo económico, es la necesidad que tú tienes de anclar la moneda o la nueva moneda. José Guerra, por ejemplo, dice, el Bolívar ya está, no tiene confianza, tendría que ser otra moneda. Yo digo, muy bien, yo no me paro en el nombre de Bolívar. La moneda nacional, póngale el nombre que usted quiera, pero una moneda nacional. Entonces usted decide anclar la moneda nacional a un nivel adecuado de reservas internacionales. Usted no la va a anclar a los yacimientos petrolíferos, como estos caballeros dijeron en el 2018, que era charlatanería. Usted la ancla a un nivel de reservas internacionales. Ahora tú dices, pero haz el cálculo. ¿Cuál es el nivel de reservas internacionales que tenemos que tener entonces? Ahorita lo que hay es 5.000 millones de dólares. Con eso tú no puedes anclar nada. No, requiere, según el cálculo, para tener una tasa de PIB de 3%, 2%, necesita, esto es un cálculo ya mío personal, sí, pero necesita cerca de 39.000 millones de dólares en las reservas internacionales. Pregunta inmediata, ¿y cómo tú vas a anclar si no los tienes? Bueno, tarea inmediata del ministro de Finanzas y del presidente del Banco Central de llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo para un programa de asistencia urgente que eleve tus reservas internacionales. Esa es una medida inmediata. Eso está pegado al programa fiscal. ¿Cuánto es que vas a gastar? Banco Central y el gobierno se reúnen. Mira, ¿cuánto es que tú vas a gastar? El nivel de déficit fiscal tuyo no puede pasar para nuestro programa de 2.5 o 2.9% el déficit fiscal. Es decir, esa es una relación entre lo que va a tener el gobierno de ingresos y lo que va a poder gastar. Es decir, es todo un programa de modelos econométricos. Se pueden tardar 2 meses, 3 meses, un equipo de buenos economistas con apoyo de estadísticos y de econometristas haciendo el modelo y dice, bueno, aquí está. Y se le dice al ministro de Finanzas, necesitamos esto, vamos a anclar un presidente de Banco Central o un directorio que tome también la decisión, no hay más emisión de moneda, de dinero inorgánico. Esta operación parecida a lo que les estoy diciendo, que es una operación de cirugía económica, se hizo en Brasil con el Plan Real. Y al tercer mes, la hiperinflación estaba parada. Desde la ciencia económica hay instrumentos. Ahora, Rafael 1 y Rafael Chamo, mire, el que vaya para Washington o el que vaya al mercado mundial, a las 2 grandes tareas que tendría un ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, que es buscar el financiamiento y al mismo tiempo renegociar la deuda externa para que el programa no tenga el ruido, ese horrible que tiene. Esta semana nos demandaron allá en Nueva York por unos bonos globales. Entonces tú no puedes mandar un pirata para allá. Tú no puedes mandar a alguien que no sepa de eso, porque se lo comen. Tienes que mandar a alguien con sentido patriótico y con profesionalismo. El Libertador Bolívar lo resolvió, chicos. Simón Bolívar lo resolvió. Nos dijo una vez, moral y luces. ¿Qué es la moral? Ética, honestidad. ¿Y qué son las luces? Preparación, sabiduría, ciencia. Se puede resolver, pero el programa tendrían que construirlo un cuerpo de economistas y buscar el consenso. Tendría que tener consenso
para que se sepa que ese programa nos va a dar crecimiento, no va a ser un ajuste para apretarle más el estómago a los venezolanos. Una parte de ello está, con esto termino, disculpen, en el plan país. Ahí está un prediseño de lo que podría hacerse y yo estoy seguro, estoy convencido que un gobierno democrático que pueda surgir de unas elecciones radicalmente democráticas va a tener el apoyo de la comunidad internacional, sin duda. Profesor, yo le quiero agradecer estos minutos con nosotros. La verdad, el programa pasó volando el tiempo, pero le quisiera pedir una reflexión final sobre un tema que tenemos años escuchándolo y que yo no he escuchado una reflexión contundente sobre lo que ha sido el tema de las sanciones a la industria petrolera y a ciertas áreas de la vida económica nacional. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto de las sanciones en esta crisis económica que tiene Venezuela? ¿Ha servido para la narrativa del gobierno o de verdad ha tenido un impacto en la vida del venezolano sanciones de Washington a Caracas? ¿Cuál es su reflexión? Y coma, le pongo un coma a la pregunta de Rafael Ángel. ¿Por qué no sancionaron? Dale. Uy, qué buena combinación. Es una especie de... A mí me encanta el béisbol, ¿eh? Me encanta, me encanta. Yo tengo una banderita de... ¿De quién? Bien, bien. Como Dios manda, profesor, como Dios manda. Y estamos a nada, usted estará atento que Miguel Cabrera está a nada de hacer historia. Estamos a las puertas, pero eso sería ya otro programa. Gol de la fama, va a ser gol de la fama sin duda. Sí, sí. Vamos a vivir ese jonrón. Mira, bueno, tendría que decir con relación a la interrogante que ustedes me hacen. He dicho que es prelante a cualquier solución de la política económica, de una política de crecimiento, de contención de la hiperinflación, de la recesión económica y de la crisis petrolera, que se resuelva el problema político en Venezuela. Okay. Sin embargo, las sanciones están presentes en el debate nacional y, por supuesto, en el acontecimiento de la vida económica de Venezuela. Decir, por ejemplo, que las sanciones económicas no impactaron la industria petrolera en el 2018, 2019 y aún en este tiempo, el que lo niegue está haciendo política, no está haciendo ciencia económica. Respuesta, claro que ha tenido un impacto particular y principalmente sobre la industria petrolera. Pero la caída progresiva de la producción petrolera, cuando usted observa el número, y vuelvo otra vez al número, usted se da cuenta que la caída de la industria petrolera en producción de crudo y de refinados se acelera en el 2018, pero ya venía. Mi última intervención en la Dirección Nacional del PSV, cuando concluí, y aquí no hay nada que hacer, fue en el mes de febrero del 2016. Dije, se han perdido en el 2015 cerca de 80.000 barriles diarios de petróleo. En ese momento no impactaba, no se veía, pero para un economista algo estaba pasando. Te preguntas, siempre andas en la duda. La ciencia nace de la duda, de la interrogación, del impacto. ¿Por qué se pierden 80.000 barriles de petróleo? Se había reducido 80.000 barriles diarios de petróleo en el año 2015. Por supuesto, nadie respondió. De manera que el deterioro operacional de la industria petrolera venía cayendo desde el año 2015, 2016, 2017. Con las sanciones a finales del 2017, pues la crisis efectivamente se agrava. Pero en este debate, por supuesto, queda oculto otra cosa que estaba golpeando a la industria petrolera. Si tú tienes y sientas frente a ti, ustedes dos, a un empresario
incluso de los que se están yendo, de las grandes corporaciones petroleras que se fueron, o de la Asociación Petrolera, de la Asociación de Energía Petrolera Nacional, Luis Javier Grisanti, por ejemplo, que es un excelente economista venezolano que está allí presidiendo eso, y le preguntas, oye, el tipo de cambio que en el 2014, 2015 y 2016 el gobierno de Maduro mantuvo, ¿qué le impactó a la industria petrolera? E inmediatamente echan para atrás y te dicen, por supuesto que impactó, porque el tipo de cambio que los obligaron a tener por casi 2 años, increíblemente, estos señores bucaneros, fue de 10 bolívares por dólar, pero el otro tipo de cambio oficial era 200 bolívares por dólar. Por tanto, lo que les quiero decir es que la industria petrolera, los privados, los que estaban allí en las empresas mixtas, no tenían cómo responder porque solamente los obligaban a colocar los dólares, pero a llevarse nada más 10 bolívares, mientras que ellos podían vender los dólares y recibir 200 bolívares, el resto de la economía me refiero. Entonces, esa sobrevaluación del bolívar impactó a la industria petrolera 2014, 2015, 2016. Sí ha impactado. Ahora, ayudó a reducir importaciones en principio en el 2018, pero vuelvo a repetir, la recesión comenzó en el 2014. No me lo preguntaste. ¿Por qué comenzó en el 2014? Porque los precios del barril del petróleo, hace tantos años te olvidas, en el 2014, hace 8 años, los precios del petróleo comenzaron a caer, comenzaron a desplomarse. Eso no es la culpa de Maduro ni de nadie, de temas de mercado petrolero, pero comenzaron a caer. Y el gobierno como que sin nada. Empezó a caer el ingreso fiscal y tú, paterrolo, como diría mi mamá, paterrolo. Y cayeron, y cuando necesitaban esos ingresos, hey, señores del Banco Central, traigan los bolívares. Hey, señores del Banco Central, traigan los bolívares. ¿Qué es lo que tenía que hacer allí el gobierno? ¿Qué es lo que tenía que hacer el ministro de Finanzas de ese momento? Plantear en el gabinete al presidente de la República, tenemos que tener un programa de estabilización. Tenemos que tener un programa que modere nuestros gastos. ¿Vamos a seguir comprando armas? ¿Vamos a seguir comprando tanques, aviones militares o no? No, la crisis dice que hay que reducir. Reduce allí. ¿Vamos a seguir comprando carros, camionetas para gobernadores, alcaldes, ministros? No, para eso. Vamos a comprar edificaciones, los ahorros respectivos en la crisis, me refiero. Y la pregunta por el otro lado, los ingresos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sube los impuestos? No, no los subas tal. ¿Sube el impuesto sobre la renta o te puedes endeudar? Es toda una operación de estabilización macroeconómica para pasar la crisis. Nada de eso se hizo. Por eso es que mi gran primera conclusión no es que una política económica se equivocó. No, por favor, ni keynesianos, ni liberales, ni nada. Lo que pasó en Venezuela, y así se escribirá cuando la historia pueda escribirse sin presión del SEBIN, se podrá escribir que la impericia económica, el manejo no profesional de nuestra vida económica fue la primera gran causa que destapara la crisis. Ahora, por supuesto, yo estoy de acuerdo de que hay que trabajar, luchar, presentar, de que las sanciones puedan ser suspendidas. Las petroleras, porque ya las demás... es un tema más político. Con el tema de las importaciones me refiero, eso ya no había, eso no hay como el bloqueo de Cuba, porque si aquí hubiese un bloqueo de importaciones, pues por supuesto ustedes los bodegones no estuvieran tan llenos como están, o los supermarkets de Maracaibo, los 10, 15 supermarkets que tú puedes visitar aquí cualquiera, y hay de todo, y no producido en Venezuela, sino con importaciones, hasta de supercarros deportivos carísimos, son capaces de traer. Ese bloqueo no, o esas sanciones allí no afectan. La preocupación para mí es la industria petrolera, sin duda, que la ha afectado en por lo menos 2018 en adelante. Profesor Rodrigo Cabezas. Se deben levantar las sanciones a PDVSA. Yo estoy de acuerdo que se sancione, que se levanten las sanciones en el marco de ese acuerdo. En uno de los puntos, yo sé que uno de los puntos de México sí. 21,
uno de los 8 o 10 puntos es levantamiento de las sanciones económicas y que probablemente allí la prioridad es la industria petrolera, levantar las sanciones a la industria petrolera en atención al acuerdo político, obviamente. Okay. Profesor Rodrigo Cabezas, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, lo disfruté, estuvo buena y disculpen mi nieta que se metió de vez en cuando por aquí, pero... No se preocupen. No se preocupe. Bien, amigos de 8 Columnas, vieron y escucharon a Rodrigo Cabezas Morales, exministro de Economía de Venezuela, también profesor de la Universidad del Zulia. Hablábamos sobre economía, 100% económico, este programa del día de hoy. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Síganos en todas las redes sociales. Vean este programa en televisión, en Telecolor para el Zulia y en Somos TV para el Estado Lara. Escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.